Muy buenos días, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que tiene la particularidad de que se trata de un ejercicio de una lechuza sobre una rama. La lechuza nos está viendo de frente, aunque su cuerpo está un poco con una torsión de 3/4 y está posado sobre una rama, y en la rama hay algunas hojitas, flores, incluso unos honguitos. Entonces vamos a hacer estos detalles tan bonitos: el plumaje del animal, los ojos. Va a estar posado sobre una rama. Quiero atreverme a hacer el ejercicio de hoy. Si ustedes gustan, pueden usar los colores que usamos siempre, como el tierra de sombra, como el pardo o algún otro. Inclusive puede hacerse en verde y queda muy bonito. Pero quiero atreverme a utilizar el día de hoy también el café instantáneo. Yo ya les había hablado de esta opción. No es tan fácil como pintar con la acuarela de tubo, la pintura industrial, pero también se pueden conseguir resultados interesantes, especialmente en un mundo en donde no encontramos tan fácilmente tiendas de arte cerca de nuestras casas. Voy a hacer primeramente el ejercicio de la escala tonal. Si ustedes gustan, pueden adelantar al inicio del dibujo, o si bien pueden también realizarlo. En este caso, como voy a utilizar café como un material nuevo, voy a hacerlo con este material. Ya sabemos cómo hacerlo con la pintura de tubo. Ahora voy a mostrarles cómo se puede pintar con café. Yo aquí tengo un vaso ya está disuelta, aquí ya está preparado. Lo que hice fue verter un poco de este polvo y añadir agua, ¿verdad? Eso lo puedo hacer en un recipiente como un vaso, o bien puedo hacerlo por ejemplo en una cucharita. Puedo verter un poco de agua y añadir el polvo de café instantáneo, suficientemente espeso para que dé un color lo más oscuro posible. Vamos a mezclarlo hasta que quede lo más uniforme posible. Lo siento muy líquido aún. Necesito que sea una consistencia más densa. Debo revolver bien para que no se generen grumos. Muy bien, creo que voy a añadir un poco más. Ya que necesito tener una mezcla, debido a que ya no estoy trabajando con la consistencia preparada de un color como los que vienen al tubo, que viene en su tonalidad más oscura, estando en su modo más seco. Comprenderán que entonces tengo que agregar bastante de este polvo para conseguir una tonalidad oscura, de la cual surjan otras más claras añadiendo más agua. Por eso es que estoy agregando, digamos que tanto o suficiente cantidad de polvo, que va a ser las bases de un pigmento cafezusco.
similar al color, a los colores tierras que hemos estado utilizando, como el sombra natural, como el sombra tostada, como el pardo, Van Dyke, como el sepia, entre otros. Bueno, voy a hacer la prueba. Voy a tratar de hacer el color más oscuro posible, y para eso probablemente no va a ser suficiente con una mano, sino que yo voy a tener que venir y agregar más pintura ahí. Como ya está esa forma dibujada o marcada con el agua, no se va a salir de ahí. Probablemente va a durar más si yo le agrego un poquito más. Va a quedar aún más cantidad del pigmento o del café, y va a quedar más oscuro. Va a durar más rato secando porque tiene bastante cantidad de agua. Voy a continuar con otro a la par, pero esta vez solamente le voy a dejar una mano en lugar de dos. Noten cómo en esta está sucediendo que el agua se va hacia un costado. Eso es porque el papel no está adherido. Noten que si estuviera adherido, no sucedería que se curva, que se pandea. Ese es el problema de no utilizar, aunque no vayamos a pintar hasta el contorno. Si yo no lo adhiero con la cinta, va a suceder que esos pequeños levantamientos del papel, o la curvatura que se genera al humedecerse, o que se abomba un poco el papel, hace que esas curvas impidan que se distribuya de forma uniforme el pigmento. Entonces por eso es tan importante siempre tratar de usar la cinta adhesiva. Bueno, aquí agregué un poco más porque siento que el tono que había conseguido era como el de un tercer cuadro, no de este segundo, que se tiene que parecer un poco al otro. Por eso es que le estoy agregando un poquito más de pigmento, no demasiado, creo que así, porque estoy tratando de hacer la escala tonal, que ya les he mostrado cómo hacerla con pintura industrial. Ahora la estoy haciendo con café. Ese es el tema del día de hoy, el tema a nivel técnico, porque el tema a nivel figurativo del dibujo les traigo una sorpresa muy bonita, que es nada más y nada menos que una lechuza posada en un tronco, en una rama. Continúo, lo que hago es que uso menos cantidad de pigmento. Puedo mojar un poco el pincel para que tenga una consistencia menos densa aún, gracias a que estoy agregando un agua que no tiene pigmento. Y ya con eso que le queda al pincel, inclusive si yo lo seco un poco en una servilleta, con ese poquito que tengo ahí voy a hacer el último. Incluso voy a agregarle un poco más de agua al pincel, que ya el último es prácticamente un beige muy claro, muy cercano al blanco, que sería ya el color del papel, blanco. Entonces ahí tengo una escala tonal de 5 tonos de café instantáneo, y ya el último sería, como comprenderán, el papel sin pigmento, que podría mojar un poquito. Tiene un poquito de pigmento mínimo, apenas para que se medio entienda que ahí está esa figura, que es casi de un blanco puro. Muy bien, esta sería la escala tonal del café instantáneo. Noten cómo he logrado cada una de las tonalidades, pero vean la dificultad de conseguir el tono más oscuro, porque tuve que agregar más
más cantidad de pigmento. Eso hace que quede más aguado y que dure más secando. Ven, entonces el secado de la pintura con café es más lento. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Probablemente el ejercicio de hoy yo voy a tener que hacer una pausa y dejar secar y seguir grabando más adelante. Bueno, voy a colocar esto por aparte para empezar el dibujo del día de hoy. Comenzamos con el dibujo. Tengo un lápiz, tengo el borrador a mano y voy a dibujar una rama que va a ir del extremo inferior del papel y con una línea un poco curva y que en algunas ocasiones se tuerce un poco hasta llegar al otro extremo del papel. Aquí nace el otro contorno de la rama, que va a ser más grueso en esta parte que en la medida en que se extienda hacia la derecha. Esto es como una especie de norma a la hora de dibujar o pintar una rama, que conforme se extienda se vaya adelgazando poco a poco. Puede ser que al final tenga una bifurcación hacia otra rama, y de esa rama puede ser que surjan otras. Por ahora vamos a dibujar una rama aquí. Noten como siempre se va adelgazando en la medida que se extiende, y aquí estaría como la rama principal. Muy bien, eso sería la rama en la que vamos a posar nuestra lechuza. Vamos a dibujar la lechuza aquí colocada. Entonces yo tengo que tener claro las proporciones. No quiero que se salga, no quiero que toque el contorno. Voy a dejar un pequeño aire como de 1 centímetro de la cinta adhesiva hacia abajo, como límite. Y también lo mismo abajo. Por aquí va a andar la cabeza. De hecho que la cabeza va a tener una circunferencia aproximadamente como esta. Vean que estoy dejando espacio para las orejas. Por aquí va a estar la cabeza. Dibujo un círculo básico. Todavía no estoy dibujando detalles como ojos, pico. Continuamos con el cuerpo, que tiene una forma como de un óvalo. Un óvalo es una figura como esta. Un óvalo. Noten que a diferencia de la cabeza, que yo la hice como... Obviamente al ser circular es una figura muy centrada. Este óvalo, que pudo haber estado también centrado, quise hacerlo en una inclinación. Su eje central, digamos, tiene cierta inclinación. Eso es porque quiero que tenga como que la vista del cuerpo sea un poco de lado, pero que la cabeza sí nos esté viendo un poco de frente, para darle una sensación de naturalidad al dibujo. Al dibujo de esta lechuza. Continuamos con donde van a ir las patas del animal, que van a tener una especie como de extensiones así, de esta manera. Como que si fuera una especie como de pantalón corto, le llamo yo, del que van a surgir luego las patas. Antes de hacer ese detalle de las patas, estoy haciendo figuras como muy simple primero. Resuelvo un poco el tema de dónde están las alas. Una va a quedar tapada por el cuerpo del animal, tal vez se asome un poco por acá, pero
pero casi no se va a ver nada. Y probablemente la otra ala sí la vamos a tener que mostrar y lucir en una ubicación como esta. Lo que faltaría es la cola del animal, que suelen tener una extensión que baja, va a cruzar por detrás de la rama y se va a caracterizar por tener algunas puntas correspondientes a las plumas. Ven, entonces ahí tendríamos algunos de los elementos más importantes. Uno son las patas, otros son las alas. Voy a borrar un poquito esta línea como tan confusa aquí para que se eche de ver que el cuerpo del animal está por acá y el ala está un poco oculta. Siempre permití que se viera un poco. Quiero que se vea aunque sea una punta. Tenemos aquí como las patas, esta especie de figura. Quiero que esta cola me quede un poco más puntiaguda, entonces voy a cerrar aquí un poco de esta forma. Noten cómo la cola va a quedar por detrás de la rama. Las patas se van a ver muy poco. Tal vez la principal sería esta, en la que yo puedo hacer como un primer cilindro, por así decirlo, del que salen otros tres que corresponden a las garras del animal, y de esas puntas van a nacer las garras, ¿verdad? Lo que es la parte como de la uña. Lo mismo en la otra parte, que puede tener una torsión un poco, a diferencia de esta que la hice como más con este eje. La otra pata le puedo hacer una torsión como esta, y de ahí nacen las otras extensiones que vienen a ser como los dedos, y de ahí surgen las garras, al igual que en la pata anterior. Comprenderán que la otra garra no se ve, que es la que está por detrás. Bien, ya tenemos las patas ahí. Digamos que aquí se ocultan en el plumaje. Lo más importante va a ser la cabeza. Ya que tenemos estos elementos, voy a arreglar aquí un poquito esto, porque quiero que se sienta más sentada la pata como sobre la línea de la rama. Me había quedado como muy arriba. Continuamos con la cabeza, y voy a hacer un pequeño acercamiento. Para la cabeza vamos a necesitar poner atención primero que todo, y la figura que va a surgir de aquí va a tener una especie de ceño fruncido que va a venir aquí a este centro. Es como una V, lo que dibujamos para insinuar dónde van a ir las alas, y que se van a aproximar aquí donde va a estar el pico. El pico lo puedo dibujar de esta manera, es como una especie de hoja. Ahí está, esto se llama una ojiva, ¿verdad? Es una forma similar al óvalo, pero mientras un óvalo es
redondo en sus puntas. Aquí tenemos un óvalo. La diferencia entre un óvalo y una ojiva, este es el eje del óvalo. Si aquí dibujamos una ojiva, la diferencia entre el óvalo y la ojiva es que la ojiva tiene puntas. Ven, entonces esto se trata de una ojiva, a diferencia de la cabeza, que es un círculo, o del cuerpo, que es un óvalo. Las alas vendrían a ser algo similar a una ojiva, ¿verdad? Es como ver la mitad de una ojiva, el ala, aunque le hice cierta curvatura acá en la parte inferior. Muy bien, continuamos con la cabeza. Lo que voy a hacer aquí a continuación es cerrar la forma de la cabeza con respecto a las orejas, a levantar aquí un par de figuras triangulares, y como comprenderán, esto está lleno de plumas, entonces estas líneas que parecen tan rectas luego se van a tornar como más irregulares en la medida en que pintemos con la ayuda del pincel, ¿verdad? Porque no es un juguete de plástico, sino que va a tener como un plumaje, figuras más dinámicas. Vamos a cerrar la forma de la cabeza, que no puede ser que quede como esta entrada entre los dos, entre el círculo y el óvalo, sino que aquí vamos a tener que juntar el contorno de la cabeza con el contorno del cuerpo, de esta manera, como con esta línea que rellena esta otra. Y del otro lado también vamos a permitir que la línea de la cabeza se funda, se integre con el cuerpo o con el pecho, de esta manera. Por lo que podríamos borrar un poco ya estas líneas internas, a no ser que las hayamos hecho muy suave y no nos estorben, más bien nos gusta que se vea la construcción del dibujo, podríamos dejarlas ahí o borrarlas un poco. En este caso yo estoy borrando un poco, pero voy a dejarlas ahí para que se sienta la construcción del dibujo. De hecho, que podría lucirme un poco y destacar algunas de esas líneas de guías. Por ejemplo, esta que es la línea del centro de la cabeza, del que surgió el entrecejo. Voy a basarme en esta línea para ubicar los ojos. Los ojos los voy a hacer con un tamaño similar a este, no muy grandes, no muy pequeños. Digamos que este tipo de animal se caracteriza por sus ojos saltones, pero tampoco es que voy a hacer una caricatura, sino que estoy tratando de que se vea realista, y un tamaño como este me parece bien. Noten que hay una separación considerable entre estos, y cada uno de ellos va a llevar un pequeño óvalo en la parte superior que corresponde al iris de cada ojo. Dentro de ese iris vamos a dejar, cuando pintemos ahí, vamos a tratar de dejar un punto blanco, ¿de acuerdo? También vemos que en la zona del ojo hay una sombra que la voy a marcar desde ya con lápiz, de tal forma que cuando yo aplique ahí el beige, una parte yo sé que va a ser más oscura que otra. Muy bien, ya aquí sería cuestión como de darle una definición a esta parte, pero como les recuerdo, va a llevar cierto plumaje que desde ya lo estoy insinuando con el lápiz. Bien, yo podría aquí insinuar como una especie de figuras irregulares, contorno irregular, que hace referencia a la forma que da el plumaje, que es como una línea un poco inexacta, porque si no parecería como un juguete de plástico. Entonces estas líneas que ya, cuando yo ya estoy conforme con el dibujo,
puedo darle cierta definición y que tenga como esas insinuaciones del plumaje. Aquí puedo darle un poco de como de forma a las plumas. Va a estar en sombra esto, pero puedo marcarles un poco la línea que las separa. Y como les digo, probablemente esta área de la cola va a quedar en sombra. Ahí está. Vean qué lindo me quedó. Pienso que está muy bien. Tal vez las alas pueden nacer a partir de acá, de esta altura. Esta ala también me gustaría que llegue un poco más abajo. Vamos a ver. Voy a arreglarle un poco la forma a la punta del ala. Permitir que baje un poco más. Así. Y quiero que sea un poco más puntiaguda la cola. Insinúo un poco las puntas de las plumas. Ahí está. Vean que la cola pasa por detrás de la rama. O sea, yo podría haber dibujado estas líneas, pero es innecesario porque evidentemente la rama las va a tapar. Entonces más bien las podría tapar un poco. Ahí está. Vean qué lindo me quedó. Voy a marcar un poco la rama. Que la rama también puede llevar, vean esto, como protuberancias. Probablemente le vamos a dibujar unas hojas también. Entonces para eso vamos a valernos ya sea de un pincel delgado, que uno podría eso pintarlo como a mano alzada, pero como estamos iniciándonos en esto, sería importante más bien dejarlas marcados a lápiz, esas formas. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, como unos pequeños helechos. Voy a terminar de sombrear esto, más bien de delinear esta rama, y podría ser que dibuje un helecho con una línea que sale de es como una especie de línea curva de la cual surgen otras más cortas, pero que van a ser más extensas que las que se acercan hacia la punta. Esto muy similar a las palmas de la palmera que hicimos la vez pasada. Cada una de estas líneas que representa el centro de las hojas de este helecho, nótese que es como un fractal. Todo el helechito es como la forma de una hoja, del cual surgen otras hojas que a su vez tienen también hojitas. Entonces, conforme se va acercando al centro, voy haciendo estas líneas más pequeñitas y más juntas. Probablemente le voy a pintar hojas que no hace falta tal vez que las dibuje. Voy a dibujar una para que se las vayan imaginando, pero definitivamente esto prefiero resolverlo directamente con el pincel. A veces es más fácil resolver estas cosas, estos efectos directamente con la pintura en lugar de estarlos dibujando. Voy a hacer este otro.
que son las hojitas de cada una de las hojas medianas de este helecho, que en su totalidad viene a formar la figura de una hoja. Esta es una forma de una planta que se podría repetir en otras zonas, si ustedes quieren. Otra podría ser un honguito. Entonces podríamos dibujar como una familia de hongos, por ejemplo, aquí. Podríamos tener el tallo de un hongo, el más grande. Y otros más pequeños, es como una familia de honguitos. Uno más. Ahí están. Una familia de hongos y sus tallos se pegan a la corteza del tronco. Recordamos que esto lo vamos a terminar de llenar luego con el pincel, por eso es que no le estoy definiendo toda la forma desde ya. Seguimos con otro elemento que podría ser una pequeña flor. Entonces puede ser que dibujemos primeramente como el botón y luego extendemos unos pétalos de esta manera. Y a la par puedo hacer otra como más pequeña. Y en la parte de la izquierda puedo hacer algunas insinuaciones como de musgo, que podría ser una especie de figura como esta. La voy a insinuar desde ya que se sale un poco del contorno de la rama, y puede haber incluso como una especie de hojitas. Como unas ramitas de las que nazcan unas hojas. Para las hojas dibujamos como una especie de gotas que se adhieren a esa rama principal, que son gotas que se van haciendo más, son hojas, pero tienen como forma de gotas un poco apuntaladas, y conforme se aproximan hacia abajo, se van haciendo más grandes. Al final, arriba puede llevar como una florcita también, o como unas frutitas. Ven, entonces podría llevar una más pequeña por acá.
tenga las mismas características. Forma de las hojas de cada lado y más grandes conforme baja la figura. Continuamos. Yo diría que ya una última de estas. Ya me gustaron estas como unas matitas aquí que me puse a hacer. Como comprenderán, esto es un dibujo como bastante libre, en cuanto que uno puede decir qué cantidad de hojas puede tener una planta. Ya terminé el dibujo, creo que lo voy a dejar así, a no ser que le quiera agregar más elementos como unas hojitas o más musgo, por ejemplo, por acá. Pero ya puedo proceder y no quiero dilatarme más ni sobresaturarlo tampoco. Muy bien, comenzamos con la pintura. Aquí tengo el café. Voy a dejarlo acá, pero voy a servirme un poco de agua. Voy a tener el agua aquí cerca y con un pincel voy a proceder inicialmente a pintar la lechuza, como que voy a trabajar de arriba hacia abajo, como para no arriesgarme a que así pinto primero abajo, la mano manche el papel al estar luego pintando encima, ¿verdad? Entonces creo que voy a ir resolviendo de arriba para abajo mejor. En este caso el fondo va a llevar un tono un poquito amarillento, un poquito verduzco también. Voy a borrar estos esquemas que hice ahí. Voy a mojar el fondo. El pincel tiene un poquito del tono que usé anteriormente. Voy a mojarlo bien el fondo. No voy a ingresar en la parte del búho, más bien voy a dejar ustedes pueden usar pintura de acuarela. Yo estoy utilizando, voy a usar café. Probablemente le mezcle un poco de acuarela verde. Ustedes podrían utilizar solamente acuarela, o quien guste puede experimentar con café instantáneo. No me voy a meter en la rama. Sí estoy dejando que se mojen por ahora como las flores y los honguitos, esos elementos, pero no los voy a pintar todavía. Por ahora voy a pintar el fondo, y por ahora estoy humedeciendo el fondo, preparándolo para que reciba como esos tonitos claros de los que les hablé. Esto es muy similar al cielo que hicimos la vez anterior. El cielo de la ballena, que era muy en tonos muy claros, como muy vaporoso, y que primero pintamos el fondo. Entonces primero lo humedezco y llego luego con unas pequeñas proporciones de pigmento y lo empiezo a desplazar por la superficie húmeda. Bueno, ahí está ya húmedo todo el fondo. No he mojado el búho, la lechuza, lo he dejado seco por ahora. Tampoco me he metido a la rama. Bueno, ahora sí voy a venir con
muy poco, no vaya a ser que se me pase la mano, entonces tímidamente voy a dejar más claro arriba, más oscuro abajo. Eso es otra cosa que quiero procurar también. Entonces, aunque estoy trabajando con un pincel bastante grueso, no debe quedar muy oscuro, porque el búho es el que va a llevar como tonalidades más oscuras que se van a contrastar con el fondo, que es más claro. Por eso es que no debe ser muy oscuro el fondo. Además que quiero que sea más claro arriba y más oscuro abajo. Noten cómo se pandea el pincel, perdón, el papel. Por eso es importante ajustarlo con la cinta adhesiva, para evitar que esto ocurra como demasiado. Bueno, entonces voy a pintar otra cosa que les quería mostrar ahora que estoy pintando este hongo. Voy a quitarle con la servilleta, ¿verdad? Que esto también es importante que lo vean. Digamos, voy a terminar de manchar aquí porque no había visto que ya había colocado aquí pigmento, y si se me seca me va a quedar marcado. Entonces voy a continuar, y ahora vuelvo a explicarles como el efecto que le quiero dar a ese hongo. Bueno, entonces voy a venir aquí entre estas dos ramas a trabajar rápidamente. Esto, o sea, no importa que me meta un poquito en la rama. Y aquí las flores voy a permitir que ingrese el pigmento. Si yo quisiera que las flores sean completamente blancas, deberé rodear con un pincel delgado la forma de sus pétalos. En este caso yo los hongos quiero que sean más bien oscuros, pero si yo quisiera que sean blancos, puedo eliminar el exceso del pigmento ahora que está fresco el agua con la servilleta. Igual los hongos. ¿Por qué aclaré el hongo si yo lo quiero oscuro? Porque quiero mostrarles este material que se llama líquido enmascarador. Obviamente que no les voy a pedir que lo consigan, porque les podría salir caro este ejercicio, y no es necesario. Es un pequeño elemento que quiero mostrarles cómo se usa y qué existe y para qué se usa. Y es que yo puedo sacar con un pincel puntiagudo, o yo lo hago incluso con la punta de atrás de un pincel, un poquito de ese líquido. Se lo voy a agregar al hongo como en algunas partes. ¿Para qué? Para guardar unos puntos. Cuando yo lo pinte de café oscuro y ya esos puntos estén secos, se hacen como un chicle. Ya luego, cuando termino la pintura, los quito, y entonces me van a quedar un efecto como de puntitos blancos, porque recuerden que en pintura acuarela el blanco es el blanco del material. También hay pintura acuarela blanca, y también se puede hacer así, pero esta es otra opción para que el blanco sea el color del papel. Y hay gente pues que utilizará entonces pintura acuarela blanca, pero a mí por alguna razón me gusta más que el blanco lo dé el papel. Bien, a los pequeñitos les voy a hacer un puntito por ahí. Bien, eso se puede utilizar para, por ejemplo, para pintar las estrellas en el cielo, o para este brillito que yo le quiero dejar a los ojos. Vamos a ver si logro hacerlo pequeñito. No, creo que es muy pequeño como para meter ahí el líquido de enmascarar. Entonces el brillo de los ojos simplemente voy a rodear, a no ser que encuentre como un pincel muy delgadito. Vamos a ver, tal vez este me sirva.
Bueno, me parece que ahí logré aplicar una gotita muy pequeña para poder sacarle el brillo con esta técnica del líquido enmascarar. Recuerden que podría simplemente no pintar del todo el ojo para dejar un puntito blanco, o podría recurrir a pintura blanca también, que también existe, pintura acuarela blanca. Por ahora estoy experimentando con el líquido enmascarador, ya que me lo encontré quise usarlo. Bien, se lo apliqué a los hongos, se lo apliqué a los ojos. Se lo podría aplicar, por ejemplo, si yo quiero guardar algunas luces y no quiero que a la hora de pintar con la acuarela se me vayan a tapar, podría yo enmascarar, ven, podría yo pintar como esas zonas de luz que quiero reservar, por ejemplo el pico. Obvio que no hace falta de si yo simplemente no pinto el pico, ¿verdad? Es cuestión como de controlar eso. Pero yo hoy que viene todo impresionador con el líquido enmascarador, quiero usarlo para que lo vean, pero no se sientan obligados a comprarlos. Sería cuestión de dejar esas áreas en blanco, ¿de acuerdo? Yo aquí más bien estoy enmascarando como para procurar que esas zonas de luz, las zonas que van a llevar más luz de todo el animal, ahora van a ver, las estoy enmascarando como para protegerlas. Pero también yo podría simplemente no pintarlas ahí, con mucho cuidado, no dejarlas en blanco. Esto se llama líquido de enmascarar y es para hacer, por ejemplo, estrellas o elementos así como brillos, guardar zonas que yo quiero dejar en blanco puro. Por ejemplo, aquí algunas plumitas que van a ir blanquitas, yo podría proteger esas zonas con el líquido enmascarador. Aunque no tiene tinte, es un amarillo ahí propio de la goma esa, que es como una gomita. Y no se sientan obligados para nada a tener que conseguirlo, comprarlo, porque ni lo vamos a usar. Yo me lo encontré ahí, vamos a usar muy poco. Quiero recordar que había gente que usaba en la U parafina también, como que derretían un poco de una candela y servía como un poco como esto, pasándole el pincel así a la vela caliente al papel. Pero no es como tan fácil, la verdad, porque se seca muy rápido. Bueno, ya, voy a dejar esto del líquido enmascarar. Voy a limpiar mi pincel, porque si lo dejo así, el líquido se hace como un chicle y lo echo a perder el pincel. Voy a continuar con lo que estaba haciendo, con el cielo. Voy a borrar esta línea que veo aquí, para que no me estorbe, para que no quede debajo de la pintura. Y sigo, ya se me secó el fondo, ven, por estarles explicando esto del líquido enmascarar, se me secó el fondo, que ya lo había humedecido. Ahora voy a tener que volverlo a hacer. Y aplico el pigmento. Estoy trabajando el fondo apenas, aquí es necesario meterme sin miedo porque sería muy difícil rodear, ¿verdad? Que laborioso sería rodear esas hojas, entonces no es necesario. Aquí sí es importante difuminar, agrego más agua hacia arriba para que se difumine. El color, vean que estoy tratando de que tenga cierta vaporosidad y agrego más pigmento hacia abajo. Yo estoy trabajando con café hoy. Este es un café que es marca Presto, es nicaragüense. No es Nescafé, porque está un poquillo más caro.
Bien, entonces aquí estoy pintando, por ahora estoy como, no importa que se me meta un poco en el búho, pero por ahora, como para trabajar ordenado, estoy dejando el búho para después. Muy bien, y faltaría aquí abajo, yo les había dicho que tal vez le iba a meter un poco de verde a este fondo o a este cuadro. Quien quiera puede hacerlo también. Que el fondo lleve una leve inclusión de verde. Ahí muy lavadito, como muy discretamente un verdecito ahí. Aquellos que tengan verde, obviamente, no lo vayan a comprar solo por este pequeño efecto. Pero es que a mí me encanta como la combinación que da. Para que vean que el café instantáneo se puede mezclar también. O sea, es compatible con la pintura acuarela. Porque la pintura en realidad son pigmentos que nacen de la naturaleza y que tienen como algún tipo de goma o aglutinante que las mantiene sus partículas unidas, y el agua permite que se disuelvan y que sean absorbidas por un sustrato, que en este caso es el papel. Bien, entonces ahí le agregué como unos tonitos verdes. Ya está. Voy a continuar con vamos a ver, y vamos a trabajar de arriba hacia abajo, entonces puede ser que resuelva de una vez los ojos. Voy a delinear un poco en pintura acuarela. Bueno, por eso es muy importante que este pincel me quedó un poquito chicloso. Yo sabía que no tenía que usarlo para esto. Voy a tratar de quitarle, siempre me quedó un poquito chicloso y fatal porque voy a necesitar este pincel para delinear. Ups. Voy a tener que cambiar de pincel ya que el otro me quedó como muy chicloso porque lo usé para enmascarar y no lo limpié bien, y vieron que quedó como duro, como chicloso. Entonces voy a usar este otro que no es tan bonito, pero que también me puede servir para delinear. Voy a acercar. Aquí en el caso de negros muy marcados,
puedo incluso verter aquí el café y arrimarle un poquito de la mezcla para que la mezcla sea realmente densa. Añadirle un poco más hasta conseguir una tonalidad lo más oscura posible para poder venir a delinear estas formas, estas líneas de las orejas. Pero vean que no lo estoy haciendo con una línea recta ni con un grosor uniforme, sino que es como bastante orgánica la línea. En algunas partes es curva, en otras partes es más gruesa, salta a veces. Y bueno, aquí procuro que quede lo más puntiagudo posible en las orejas. Y en cuanto a los ojos, los voy a rodear también con este color. Un pincel lo más fino posible y con una línea también muy fina. Voy a llenar la bolita de adentro. Hoy estoy trabajando como primero sombras. Digamos como que no hay ninguna regla. Voy a rellenar este iris. Recuerden que yo había aplicado dentro de ese iris un puntito de líquido de enmascarar. Bien, todavía no voy a pintar alrededor del iris. Voy a dejar que esto se seque. Y voy a seguir delineando en otras partes. Por ejemplo, voy a delinear el pico. Que el pico yo lo enmascaré también. Pero puedo delinear su contorno. Puedo continuar y delinear un poco la forma general de la lechuza. En algunas partes, no en todas, puedo aplicar esa línea oscura como para definir la forma que antes estaba a lápiz. Ahora la puedo terminar de dibujar con pintura. No tiene que quedar todo marcado con una línea homogénea, sino que esa línea a veces se vuelve más delgada, a veces es más gruesa, a veces es un poco más oscura o a veces más tenue, porque recordemos que estamos insinuando un plumaje. Y eso es lo bonito del ejercicio de hoy, conseguir esa textura tan característica. Tenemos cuidado aquí en la zona de abajo porque está un poco fresco. Terminamos de delinear la parte inferior. Bien, entonces a la hora de delinear trato que quede un poco irregular el contorno. Tal vez en las patas sí tengo el cuidado de que las líneas sí sean muy definidas, ya no tan irregulares, porque ya no es plumaje. La pata, como comprenderán, ya es carne, ya es otro tipo de efecto, una línea más limpia. No tengo como el pincel adecuado, el pincel que tenía lo eché a perder hace un rato, entonces estoy usando que es un poquito grueso. Me hubiera gustado tener un pincel todavía más delgado. Puedo ayudarme con el pincel o con un marcador negro también. Eso en acuarela se puede hacer. Que
que se termine de definir un detalle como el de esas garras, luego con el lápiz o con una plumilla, por ejemplo. Ya para terminar de marcar, la cola, estoy como delineando con la pintura y así ya voy como resolviendo el exterior, el contorno exterior. Voy procurando que ya lo que es el contorno del animal quede definido. Por ejemplo, aquí arriba me faltó con una línea muy tenue, porque en realidad ahí lo que quiero es que quede como en luz, como muy blanco. Entonces con una línea muy tenue puedo ahí como marcar una forma un poquito irregular la parte superior. Y bien, ya está delineado la lechuza. Ahora puedo empezar a trabajar con los tonos más claros. Ahora sí, ahora puedo ya venir a trabajar aquí. Por ejemplo, lo que hago es como una especie de puntillismo o de manchitas. Bueno, por ahora voy a pintar aquí encima de la cabeza. Todavía no voy a agregar todos los tonos, estoy trabajando con el tono más claro, más o menos, o más claro no, más o menos algo como así. O trato como de combinar este tipo de tonalidades en esas manchas, dejando algunos territorios de luz, o sea, algunas partes en blanco, de tal forma que quede como veteado, ¿se dan cuenta? Voy a continuar con la cabeza del animal en una tonalidad intermedia y procurando que el trazo lleve un poco como que queden algunas separaciones entre los trazos para que se puedan como ver la dirección de los mismos y que esa dirección salga como de este centro hacia las afueras. Voy a cuidar de no venir a tocar mucho las líneas esas oscuras, porque quiero que se sequen y que no se vayan como a desplazar, que no se vaya como a perder la forma de esas líneas. Esto ya está seco, este fondo, entonces yo puedo apoyar ahí mi dedo meñique. Ven, y alrededor de los ojos surge el plumaje, que son líneas, unas cortas, una a la par de las otras, dejando como que hay una pequeña separación entre ellas. En algunas partes se van a tocar, en algunas partes se van a dejar como luces. Por ahora estoy aplicando tonos más claros, pero luego puedo venir con un poco más de pigmento y tratar de sacar algunos tonos más oscuros, pero como comprenderán es más fácil, como vimos la vez pasada en el efecto del agua, de la puesta del sol, es más fácil a veces aplicar esas sombras cuando ya está seca la primera capa o la primera tonalidad. ¿Ven? Porque esos tonos oscuros que estoy aplicando como que se pierden al estar fresco el fondo. Si yo los aplico cuando esté seco ese fondo, van a conservar un poco más su forma. Pero ahí vamos bien. Seguimos trabajando con tonalidades intermedias, no solo una, sino que puedo estar cambiando un poco. En el pecho voy a dejar algunas luces, yo ya había enmascarado, los que no tengan como... a nadie le pedí de hecho como este líquido, no hace falta.
pero yo procuré guardar algunas zonas blancas. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es como simplemente no llenar toda la zona con el color, sino permitir que queden algunas partes en blanco puro aquí en el pecho, para que se sienta que es la zona más luminosa del animal. Y seguimos aplicando tonalidades de beige un poquito más oscuro, siempre dándole como esta dirección hacia abajo, pero también que como que si se estuviera amoldando a la forma del búho, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a las plumas, perdón, a las patas, vamos agregando un tono más fuerte, más oscuro, porque ya digamos que aquí el ala estaría haciéndole sombra a esta pata, ¿verdad? Esta ala está cubriendo aquí, por eso es que tenemos que ingresar. Y siempre tratar como que queden un poquito como separadas los trazos, que inevitablemente se van a tocar y a fundir en algunos casos. Y cuando vengamos a aplicar más adelante un tono más oscuro, también vamos a usar el mismo sistema de trazos cortos, paralelos y que dejan un poco de aire entre sí. Entonces yo aquí tengo la mezcla que ya la había hecho, de aquí me estoy sirviendo, pero a veces si quiero una tonalidad todavía más oscura, vengo y me arrimo aquí al café instantáneo y así puedo conseguir tonos mucho más negruzcos. Para separar, por ejemplo, estas partes, marcar sombras más fuertes, que desde ya podemos ir tirando algunas sombras, pero como les digo, es más fácil a veces cuando se ha secado la primera capa de beige. Entonces por ahora aplicamos unas sombras generales. Seguimos con el ala. Y todo es como lo mismo, todo es rellenar, pero ya no estamos rellenando como un plano, sino como con textura. Dejamos zonas de luz, zonas blancas, tenemos que permitir que haya como aire entre los trazos. Como ustedes tienen la imagen, el resultado pueden prever dónde van a ir esas luces. Por ejemplo, aquí en esta parte como que es como el lomo de esta ala. Yo había también guardado algunas zonas blancas con el enmascarador. O si no, se pueden guardar simplemente no pintando toda el área, dejando separaciones ahí. Y aquí abajo vamos a tener que usar una tonalidad más oscura porque esto está todavía más en sombra, ya que no está siendo favorecido por la luz. Y aplicamos más cantidad que se va a quedar ahí en esa zona para que se vea más oscuro.
Muy bien, faltaría aquí esta ala, también oscura. Ven, entonces, por ahora, esta, esta lechuza se puede quedar así. Mientras se seca, puedo seguir trabajando en la parte de la vegetación de la rama. Y más tarde volveré a definir algunas, marcar más sombras, a definir más detalles. Pero por lo menos ya tengo bastante avanzado el animal. Bueno, voy a agregarle aquí a los honguitos, algo que quería hacer hace rato, es ya agregarles el color oscuro. Y como yo había enmascarado, ya está seco el fondo. Eso es lo que yo estaba esperando. Si quiero que me quede más oscuro, puedo agregar un poco más de, venga, algo así. Como ya está seco el fondo y estoy mojando solamente el área interna del hongo, no se va a salir de ahí. Igual tengo que tener mucho cuidado porque recuerden que el papel se pandea. Y si agrego mucha agua, pues se podría salir de la forma por la gravedad. Vamos a ver cómo me va con las plantas. Lastimosamente voy a sufrir un poco con esta planta de acá porque ya no tengo el pincel fino que tenía antes. Y veo que hice los detalles demasiado finos. Entonces voy a dejarlo eso para después. Voy a tratar de delinear esta flor. Que mientras más fino sea el pincel, pues mejor. Yo como eché a perder el mío, estoy aquí tratando de delinear con este más gruesito. Bien, entonces la vegetación básicamente puedo ya sea rellenar, puedo hacer una línea en el caso de estas ramitas, puedo hacer primero la parte superior. Es como rellenar las formas que yo había hecho, estos puntitos, como unas bolitas ahí, como unas gotas pequeñas. Aprovechando que ya está seco el fondo. Y con respecto a las ramas, con mucho cuidado hago una línea lo más delgada posible. Y relleno las hojas que ya había dibujado. Yo podría haber hecho estas hojas sin dibujo, porque es una forma como bastante accesible de hacerla con el pincel de una vez, una forma como muy simple también. Pero como estamos iniciándonos, lo dibujamos antes. Quiero decir que habrán muchos detalles de la vegetación que con la práctica uno ya no va a tener que dibujar necesariamente, sino que se pueden pintar de una vez.
como también se puede llegar luego con el secado de la pintura con un lápiz o con una plumilla y agregar más sombras y definir detalles, también se puede. Incluso existe un tipo de lápiz que es como de especial para acuarela, porque el lápiz de color está compuesto del mismo material que la pintura acuarela, la de pasta, y el trazo de ese lápiz, si se moja con un pincel, se diluye. Entonces existen los lápices de color para acuarela, para que lo sepan, lo tengan en cuenta. Bueno, recuerden que todavía no está esa lechuza, todavía me faltan detalles, tengo que trabajar las tonalidades de dentro de los ojos, tengo que venir a trabajar sombras más marcadas, pero estoy esperando que se seque. Y al final le tengo que quitar esas máscaras que le había hecho. Voy a seguir con la rama. Parece que ya está seco el fondo. Voy a dejar el área del musgo sin pintar. Para luego aplicar verde. Voy a rodear las garras. Ven que yo las patas las había como delineado un poco por fuera. Entonces ahora que estoy pintando la rama también, vean que aquí la rama está fresco esto todavía, ¿verdad? Entonces yo, para que no se me combine esto que estoy aplicando en la rama con la parte de la cola, lo que hago es que dejo como una separación milimétrica. Yo puedo dejar una separación ahí milimétrica para que no se me vayan a combinar la rama con la cola, digamos. Ven así. Entonces no hay miedo de que se venga esta pintura para acá abajo. Estoy reforzando un poco aquí la sombra de la cola y voy a continuar con la rama. La rama no es del todo plano, la idea mía es como que se sienta un poco grumoso también, como veteado, entonces, y por qué no, en algunas partes pueden haber luces, pueden haber como partes que quedan con ciertos brillos ahí, que pueden ser el musgo, alguna protuberancia que queda con una tonalidad más clara. Entonces puedo agregar pigmento en algunas partes más que en otras, para que esa rama se sienta como con textura, una textura vegetal. Creo que me faltó delinear los hongos. El problema de que no tenga mi pincel fino, pero aquí más o menos lo estoy logrando. Ya delineé los hongos y aquí vengo con esas tonalidades de sombra. En realidad esto es café instantáneo, parece el sombra natural, es como un sustituto del café sombra natural. Abajo, la rama, la mitad de abajo, tiene que ser más oscura que la de arriba, porque recibe menos luz. Pero esto es muy importante que esté seco el fondo, de tal forma que al agregar más pigmento, más agua, no se salga
de la forma, de la línea que habíamos marcado antes. Disculpen ahí que moví la cámara. Voy a alejar un poco. Y voy a agregar un poquito de verde aquí en las partes. Limpio el pincel y con un poquito de verde mancho, que puede ser que se combine un poquito con el café, ese verde, para que no sea un verde tan puro, el del musgo que estoy aquí insinuando. También con manchitas, unas a la par de la otra. Procuro que no se me moje con el café que está fresco a la par, pero sí puedo teñirlo con el mismo café para que sea un café como integrado al de todo el cuadro, que sea un verde integrado al café del cuadro. Estoy dejando una separación aquí milimétrica que luego podría tapar porque no quiero que se me manche mucho el musgo con la rama. Las hojitas ahí. Algunas veces es mejor, por ejemplo, hacer una flor directamente con la pintura que haberla dibujado antes. Puede ser que quede mejor. Recuerden que hay que insistir con la sombra en la parte inferior de las ramas.
que se sienta más oscuro en la parte baja. Cuidando que esos charquitos de pintura no se nos vayan a salir a otras zonas. Ya se ha ido secando, entonces ya puedo venir aquí a trabajar con unos cafés más oscuros y marcar con más intensidad algunas de las plumas que tienen un color más oscuro. Y que le va a dar un efecto de textura todavía más pronunciado. Insistimos aquí en las partes que queremos todavía más, que el café sea más oscuro. Una vez seco le metemos más, una segunda mano, una tercera mano, para lograr un tono más fuerte. Continuamos, estamos pintando la lechuza el día de hoy, con pinceladas cortas, procurando generar una textura de varios tonos. Primero aplicamos beige más claros, dejamos áreas de luz en blanco, y una vez que ha secado podemos incluso marcar la forma de algunas de estas plumas. Muy bien, aquí en la cabeza también, cerca como de la cara del animal, le doy un poco más de intensidad a algunas de las líneas del plumaje. Especialmente a esta ala que está acá detrás, insistimos un poco con el tono más oscuro, lo llenamos más. Recuerden que hoy estamos trabajando con café instantáneo,
no importando que algunos o que todas hayan preferido usar la pintura acuarela, pero quería darles un ejemplo de un ejercicio hecho solo con café, para que vean que también es una opción muy bonita, interesante y que queda muy bien. Muy bien, voy a tratar de pintar esta rama que había hecho aquí. Lo que pasa es que me embarqué, la hice muy pequeña, eché a perder el pincel fino y ya ahora creo que no voy a poder hacerla tan fina como yo quería. Como una lógica muy parecida al de las palmeras, esto de los helechitos. Son hojas que surgen de una línea central y que se van empequeñeciendo en la medida en que se van acercando a la punta. Y vean cómo podría yo hacerlo esto sin necesidad de preparar el dibujo primero, porque es un efecto que puedo memorizar y hacerlo directamente con el pincel. Y ya las últimas tienen las hojitas muy pequeñitas. Algo así. Ya para ir terminando, creo que le puedo agregar la sombra a los ojos. Ahí está. Algunas cuantas plumitas más ahí, como marcando algunas sombras más fuertes. O buscando integrar más las líneas del pico y de los ojos al resto, que no se sientan tan separados. Ya que está seco, ya puedo venir aquí como a generar texturas a la par para que esas líneas ya no se sientan tan marcadas, porque están acompañadas de sombras y de texturas, de trazos
En el caso de las patas, yo diría que se le puede agregar un beige muy claro también, pero con gran cuidado de que no se vaya a combinar con el tono del fondo, y puede ser que mantengamos un poco de luz, un poco de blanco en uno de sus lados. Los detalles de las garras podríamos delinearlos con una plumilla o con el mismo lápiz una vez que esté completamente seco el trabajo. Obviamente que aquí lo que me está haciendo falta nada más es eliminar el líquido de enmascarar, pero para eso sí necesito que esté completamente seco. Voy a intentar eliminarlo. Todavía no está del todo seco en el hongo, pero voy a tratar de quitarlo. Normalmente lo haría con la uña, pero voy a hacerlo con un cúter. Bien, entonces retiro el material y descubro el blanco que hay detrás. Y esto lo hago en todos los sitios que haya aplicado este líquido una vez que haya secado todo. Yo lo voy a hacer ya para no tener que esperar, y probablemente lo van a ver eso resuelto en la fotografía final. Muy bien, entonces ya vamos terminando. Creo que no me falta casi nada. Lo que podría hacer es delinear algunas, como les digo, con el mismo lápiz o con una plumilla. Puedo yo venir y marcar. Voy a agregarle un poquito a este botón de negro, así más fuerte aquí también. Algunas sombras las voy a reforzar. Y quitaría el líquido para enmascarar de todas las partes que lo haya colocado. Una vez seco es mucho más fácil quitarlo, no solo basta con frotar la mano sobre la superficie del papel. Voy a dejarlo así. Tal vez voy a delinear un poco las garras. Obviamente sería mejor cuando esté seco del todo. Y esa sería nuestra lechuza. Para el ejercicio número 6 de pintura de acuarela del curso de artes visuales del primer ciclo de 2022.
firmamos. Es posible que una vez seco yo llegue y refuerce algunas líneas un poco más. Voy a dejarlo hasta acá para que el video no dure tanto, pero ustedes podrán llevarlo al nivel de detalle que deseen. Este es el ejemplo del uso del líquido enmascarador para preservar zonas de blanco que queramos conservar, o bien podemos evitar pintar en esa zona. Otra alternativa es usar acuarela blanca para hacer detalles como brillos, como en el caso de un cielo estrellado. Es como un chicle. Espero que hayan disfrutado mucho de este bonito cuadro, tanto o más que yo. Lo firmamos con una letra muy simple, legible, le ponemos el año 2022 y eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por su atención. Que pasen muy bien el resto de la semana.